Buenos días a todos. Bienvenidos al último curso de verano planificado por la Universidad de Distancia de Madrid en el curso académico 2011-2012. En primer lugar, antes de entrar en la materia que nos ocupa en este curso, quisiera presentar a la universidad, que seguramente alguno de vosotros conocéis, y para el caso de aquellos que no haya tenido el gusto todavía de conocernos, pues hacemos un pequeño acercamiento de nuestra universidad. Se trata de una universidad que ofrece estudios oficiales en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, a distancia y flexible. Nuestro sistema permite a nuestros estudiantes compatibilizar su vida familiar y laboral con la realización de estudios universitarios, y una de las cualidades o virtudes más valorada por nuestros estudiantes es la cercanía en el día a día, en el seguimiento del proceso de aprendizaje y la evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes. Nuestra universidad realiza una gran apuesta por la innovación docente mediante la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de crear actividades didácticas que permitan al estudiante asimilar o aprender los conocimientos exigidos de una forma más amena y entretenida y, por qué no, divirtiéndose. En nuestra universidad no se trata de mandar un manual o un material formado por 10 unidades o 15 con una extensión de 500 folios y tratar de que el estudiante haga un seguimiento individualizado y se presente a un examen. Tratamos de hacer un seguimiento bastante cercano del trabajo diario que va realizando el estudiante y bueno, pues en el marco de Bolonia, como todos conocéis, actualmente es necesaria la evaluación continua, con lo cual nosotros basamos también nuestra evaluación del estudiante en base a su trabajo constante y diario a lo largo del curso académico. Nuestra oferta formativa, bueno, pues actualmente hemos creado un instituto de idiomas en el que se imparte en lengua inglesa y castellano. Ofertamos 22 másteres, 50 títulos propios y 14 grados. Os he dejado la dirección de nuestra página web, en la que se detalla toda la información relacionada con nuestra oferta formativa, y quien lo desee puede acceder a la misma y obtener información. Además, tenemos un servicio de atención a los estudiantes por si quisierais que se os informase con mayor detalle. Bueno, paso a presentaros a nuestra compañera Laura Ruiz Palomino. Es licenciada en Economía y especializada en la Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Trabaja en la Universidad de Distancia de Madrid, en el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación, y durante esta sesión nos va a facilitar soporte técnico. Va a estar pendiente de ayudaros en cualquier problema que se os plantee en relación con el seguimiento de la sesión. Hola, buenos días. Como ha comentado mi compañero, yo soy Laura Ruiz y voy a acompañaros a lo largo de esta sesión de Illuminate a través del chat, con la finalidad de ir resolviendo las dudas técnicas que os puedan ir surgiendo a lo largo de la sesión. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta conferencia y ya doy paso de nuevo al ponente José García. Gracias. Gracias, Laura. Yo soy José García Núñez, soy profesor del Departamento de Administración y Dirección de Empresas y Economía de la Universidad de Distancia de Madrid e imparto asignaturas relacionadas con las finanzas empresariales y el derecho tributario, y voy a ser el ponente en este curso de verano. Bueno, para no extendernos vamos a entrar en la materia que nos ocupa, que versa sobre la armonización fiscal comunitaria. Y bueno, pues lo he titulado Un paso más hacia la unificación de las políticas económicas en el ámbito comunitario. Antes de comenzar, quería establecer pues un orden o un índice a lo que va a ser el desarrollo de la sesión. En primer lugar, vamos a contextualizar la situación en la que nos encontramos en el entorno comunitario, situación caracterizada por la crisis financiera que afecta a gran parte de los Estados miembros. En segundo lugar, entraremos en materia en la armonización fiscal, analizaremos el concepto y las principales manifestaciones que se han producido en relación con este ámbito, y bueno, pues he realizado unas tablas comparativas en las que analizaremos la carga fiscal en los distintos Estados miembros con el objeto de ver realmente los pasos que hemos dado en el ámbito de la armonización fiscal. Finalmente introduzco un par de diapositivas en el que planteo alguna cuestión con el objetivo de que reflexionemos sobre el proyecto de la Unión Europea, la viabilidad del mismo y el compromiso que existe por parte de cada uno de los Estados miembros en relación con este proyecto. Y bueno, pues se trataría un poco de hacer reflexionar a los que participamos en este curso sobre la necesidad de avanzar en Europa, o lo que se podría plantear como más Europa, menos Europa, Europa sí
o Europa no. Se trataría un poco de, bueno, pues conocer un poco más la Unión Europea, el contexto en el que nos encontramos y que, bueno, pues tuviésemos algo de inquietud sobre el tema y empezásemos a plantearnos y a ser conscientes los ciudadanos de la importancia del proyecto y de si realmente estamos comprometidos o no con el mismo. Bueno, la actual situación de crisis económico-financiera que se originó en algunos países y se ha extendido sus efectos a la economía europea en su conjunto, ha puesto en entredicho la gestión política y económica de algunos Estados miembros. Todos conocemos la situación en la que se encuentran países como Grecia, Portugal e Irlanda, que han tenido que ser rescatados y han supuesto un desembolso por parte de la Unión Europea de cifras cercanas a 2 billones de euros, así como las grandes dificultades que estamos teniendo algunos países, como es el caso de España o Italia, para obtener financiación en los mercados. Esta situación actual ha reabierto el debate sobre la necesidad de avanzar hacia la unificación de las políticas económicas en el seno de la Unión Europea. En el ámbito de las políticas económicas, como todos conocemos, existen dos vertientes principales, dos herramientas o dos instrumentos principales de la política económica, como son la política monetaria y la política fiscal. Por todos es sabido que en el seno de la Unión Europea y monetaria, la gestión de la política monetaria corresponde al sistema europeo de bancos centrales, que está integrado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales, al cual el Tratado de la Unión Europea, sobre el objetivo primordial de mantener la estabilidad de precios, atribuyó una serie de competencias exclusivas relacionadas con la política monetaria, como son la definición y ejecución de la política monetaria única, la realización de operaciones en divisas coherentes con la política cambiaria establecida, o poseer y gestionar las reservas oficiales de las divisas de los Estados miembros, entre otros. Sin embargo, en el ámbito de las políticas fiscales son los gobiernos nacionales los que ejercen las competencias en exclusiva, limitándose la Unión Europea simplemente a vigilar sus decisiones para garantizar que las normas impositivas nacionales sean acordes con el objetivo europeo de la creación de empleo, la libre circulación de mercancías, servicios y capitales y la libre competencia en el marco de la Unión Europea. Sería en este contexto, en el ámbito de las políticas fiscales, en el cual se enmarcaría la necesidad de avanzar en el hasta ahora lento y lleno de obstáculos camino o proceso de armonización fiscal comunitaria. ¿Qué entendemos por armonización fiscal? Bueno, pues la armonización fiscal podría entenderse como el conjunto de normas tendentes a la coordinación o aproximación de los sistemas tributarios de los Estados miembros de la Unión. Son importantes los términos coordinación o aproximación. Lo que se pretende en el ámbito de la Unión Europea es establecer unas líneas básicas, unas directrices que se manifiestan a través de la regulación de los elementos básicos que configuran cada una de las figuras tributarias de los distintos sistemas fiscales de los Estados miembros, y no tanto una homogeneización de estas normas. Es decir, en el ámbito de la política monetaria, el Banco Central Europeo determina qué tipo de interés se establece y afecta directamente a todos los Estados miembros. En el ámbito de la armonización fiscal, sin embargo, lo que se hace en forma de directivas o de comunicaciones o recomendaciones de las instituciones europeas es tratar de marcar unas directrices que hagan que todos los sistemas fiscales de los países miembros se dirijan hacia unas políticas armonizadas, cercanas, que permitan conseguir el objetivo de la libre circulación en el ámbito del mercado único. El proceso de armonización fiscal comunitaria se plantea como un fin en sí mismo. No se plantea como un fin en sí mismo, sino como una actividad instrumental que está dirigida a evitar que las disparidades fiscales obstaculicen la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales y que distorsione el régimen de libre y leal competencia en el ámbito del mercado común europeo. Es decir, ya en el Tratado de Roma, en sus inicios, no se dio una importancia primordial al tema de la armonización fiscal, sino que simplemente se le consideró como un instrumento a través del cual se conseguirían los que sí que fueron objetivos expresos en los tratados constitutivos de la Unión Europea, como era la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales y la libre competencia en el ámbito del mercado común europeo. En relación con la armonización fiscal, antes de entrar a analizar las directivas comunitarias y las principales normas y principales temas que están a debate en el ámbito comunitario en relación con la armonización,
Cabe señalar que se trata de una cuestión muy discutida y zancadilleada por los Estados miembros, ya que han considerado que la política fiscal era el último reducto de la soberanía nacional, y esto se ha puesto de manifiesto en el rechazo por parte de los Estados miembros a la adopción de las directivas comunitarias por medio de la mayoría cualificada, lo cual podría limitarle su capacidad de diseñar un sistema impositivo nacional, y que se ha traducido no solo en conservar la regla de la unanimidad entre todos los Estados miembros en el ámbito de las decisiones fiscales, sino que además ha permitido reforzar la diferenciación entre los modelos tributarios de cada Estado, entrando incluso en competencia directa entre ellos, agudizando los elementos de competitividad tributaria para atraer inversiones y capitales de otros Estados miembros. Piénsese, por ejemplo, en el caso de Luxemburgo, en el cual un 80% de su Producto Interior Bruto lo constituyen los servicios financieros y que viven parte del secreto bancario. Bueno, pues está claro que hasta ahora, en el ámbito de la armonización fiscal, los distintos Estados miembros han tratado de defender en parte sus intereses y bueno, no han estado dispuestos o no han deseado poner lo suficiente de su parte como para conseguir avanzar con pasos más amplios en el tema de la armonización fiscal. Como posteriormente veremos, esto ha conducido a que los principales avances en el ámbito de la armonización fiscal comunitaria se hayan producido en aquellos impuestos que de forma más directa obstaculizaban la libre circulación de mercancías, servicios y capitales, y cuyos elementos era necesario coordinar para avanzar en el proyecto del mercado único. Lógicamente, estos impuestos son los impuestos indirectos, son los impuestos que recaen sobre el consumo, fundamentalmente el IVA, así como los impuestos especiales. ¿Y por qué se ha avanzado más en los impuestos indirectos? Pues, como os comentaba, porque son aquellos que realmente influyen en la libre circulación de mercancías, y que era fundamental cuando se suprimen las fronteras internas para permitir la libre circulación de mercancías y bueno, pues avanzar en el proyecto del mercado común, del mercado único europeo. Bueno, como todos sabemos, y bueno, quisiera recordar el sistema tributario español y la mayoría de los sistemas fiscales europeos, sus tributos en forma de impuestos pueden clasificarse en impuestos de naturaleza directa e indirecta. Los impuestos de naturaleza directa serían aquellos que gravan manifestaciones directas o inmediatas de la capacidad económica de los contribuyentes, tal es el caso de la obtención de renta o la tenencia de capitales o de patrimonio. En el sistema tributario español, estos impuestos son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre la renta de no residentes y el impuesto de sociedades, fundamentalmente en relación con el capital y el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto del patrimonio. En el ámbito de la imposición indirecta, los impuestos indirectos son aquellos que gravan manifestaciones indirectas de la capacidad económica, fundamentalmente el consumo o la transmisión de bienes. En este ámbito, dentro del sistema tributario español, destacan el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los impuestos especiales y la renta de aduanas, que posteriormente comentaremos con más detalles. Pues bien, la armonización fiscal, para referirnos a las principales manifestaciones o los principales avances que se han producido en el ámbito de la armonización fiscal, vamos a realizar una división, o vamos a estructurarlo en fiscalidad indirecta, fiscalidad directa y en temas de cooperación administrativas, en los cuales además de haberse emitido alguna directiva comunitaria, se han realizado varias comunicaciones por parte de la Comisión que invita a debatir o a reflexionar a los Estados miembros acerca de la necesidad de avanzar también en el ámbito administrativo, fundamentalmente en temas de lucha contra el fraude y la evasión fiscal en el ámbito de la Unión Europea. Quería hacer una pequeña referencia a la directiva comunitaria. Como todos sabemos, las directivas comunitarias son disposiciones normativas de derecho comunitario que vinculan a los Estados miembros o al Estado destinatario en la consecución de los resultados objetivos concretos, estableciendo un plazo determinado para ello y dejando a las autoridades internas competentes la debida elección de la forma y las medidas adecuadas a tal fin. Bueno, pues va a ser a través de directivas comunitarias cómo se va a articular las normas emanadas de las instituciones europeas, a través de las cuales se va a regular el ámbito de la armonización fiscal. Son directivas principalmente del Consejo, en el que se establece
el marco regulatorio de fondo que deben ser transferidos por cada uno de los Estados miembros a su legislación interna. El hecho de una no transposición, una transposición indebida o un incumplimiento de plazos marcados por una directiva comunitaria en temas de armonización fiscal ha producido múltiples enfrentamientos que han suscitado debates, incluso, bueno, pues hay bastante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y en algunos casos ha supuesto sanciones por parte de las instituciones europeas a algunos países que no han realizado la transposición de forma adecuada. Vamos a entrar en el ámbito de la fiscalidad indirecta. El impuesto principal que afecta al consumo de bienes es el impuesto sobre el valor añadido. La armonización fiscal del IVA ha sido objeto de un gran número de reformas comunitarias dirigidas a la armonización de los principios y elementos determinantes de la obligación tributaria y otorgando cierta libertad en el establecimiento de tipos y exenciones. Como decía, lo que se trata es de establecer un marco común alcanzando la armonización o coordinación de las políticas fiscales, de los sistemas fiscales de los distintos Estados miembros, pero no de forma rígida e inflexible. En el caso del IVA, por ejemplo, se establece un margen, una horquilla de tipos impositivos y se establece cierta libertad en el ámbito de las exenciones y serán los Estados miembros los que determinarán en ese ámbito aquel tipo o aquellas exenciones que consideren oportunas. Bueno, en relación con el IVA, como os comento, existe multitud de normas comunitarias. He incluido en el curso para que comentemos las que consideran un poco más relevantes. La primera de ellas es la Directiva 67/227 del Consejo del año 1967. Esta es la primera directiva del IVA en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros y su objetivo era establecer gradualmente un sistema común del IVA basado en el principio de neutralidad. En esta directiva se establecía ya que el día 1 de enero de 1972 cada uno de los Estados miembros por entonces de la Unión Europea, nosotros no formábamos parte en aquellos entonces de la Unión, sustituiría su sistema de impuestos sobre el volumen de negocios por el sistema común del IVA. Bueno, pues como veis, los primeros pasos en materia de armonización fiscal comunitaria relacionados con el impuesto sobre el valor añadido se dan desde muy pronto. Desde el año 1967 empiezan a sentarse las bases de lo que sería el sistema común relacionado con el impuesto sobre el valor añadido. La gran directiva o la directiva que tiene mayor importancia en el ámbito del IVA y que sí que ha sido sometida a múltiples modificaciones y se han emitido multitud de directivas que han ido dirigidas a completar la regulación establecida en la Directiva 2006/112 relativa al sistema común del IVA. Esta, como decía, es la directiva marco, la directiva que establece las normas básicas que deberán regir el impuesto sobre el valor añadido en los distintos sistemas fiscales de los Estados miembros de la Unión Europea. Y se establecen las líneas maestras del impuesto sobre el valor añadido, que son los elementos básicos que caracterizan a nuestro impuesto sobre el valor añadido en el ámbito de la fiscalidad interna, en el ámbito del sistema tributario español. Y ya establece que se aplicará a bienes y servicios comprados vendidos con fines de consumo. El impuesto se calculará en función del valor añadido a los bienes y servicios en cada una de las etapas de la producción y de la cadena de distribución. Se establece que el impuesto se percibirá de manera fraccionada con arreglo a un sistema de pagos parciales que permitirá a los sujetos pasivos deducirse el importe del impuesto que hayan pagado a otros sujetos pasivos sobre las compras que hayan efectuado para su actividad comercial en la etapa precedente. Este es el mecanismo que va a permitir asegurar la neutralidad del impuesto y es el mecanismo que se aplica en nuestro sistema interno, el impuesto sobre el valor añadido, en el que los sujetos pasivos van a tener la oportunidad de deducirse aquel IVA que han soportado en sus compras, el que han pagado a proveedores de la totalidad del IVA repercutido o el IVA que han cobrado por las ventas realizadas. Se establece desde sus inicios que el impuesto sobre el valor añadido recaerá en última instancia en el consumidor final y que será el sujeto pasivo el encargado de ingresar en la Administración Fiscal Nacional el IVA cobrado una vez deducido el IVA pagado a sus propios proveedores. Este sistema de deducción de las cuotas soportadas sobre las cuotas repercutidas que os comentaba. Y en esta ley marco, en esta directiva relacionada en la que se establece el sistema común
del IVA se definen los principales elementos del impuesto, tales como el hecho imponible, sujetos pasivos, el lugar de realización del hecho imponible, el devengo del impuesto y demás cuestiones relacionadas con los elementos fundamentales que determinan la obligación tributaria relacionada con el IVA. Como os comentaba, la Directiva 2006 ha sido objeto de múltiples modificaciones o ampliaciones del contenido de la misma, que venían a completar las disposiciones de este sistema o régimen común del IVA. Son múltiples las directivas que se han emitido y las normas que existen en este ámbito, y bueno, pues enumero algunas. Efectos informativos: se han realizado directivas relacionadas con la aplicación, se han emitido directivas relacionadas con la aplicación de los tipos reducidos, sobre regímenes especiales aplicables al oro, a los bienes de ocasión, objetos de alta antigüedades y objetos de colección, a los servicios prestados por vía electrónica o a las agencias de viajes. Se prevé la exención del IVA en aquellos casos de importación definitiva de bienes personales realizadas por personas que trasladen su residencia habitual de un Estado miembro a otro, bienes importados por motivos de matrimonio, estudios, ensayos, etcétera. Bueno, pues está en la Directiva 2009-132 del Consejo, en la que bueno, pues se regula que cualquier ciudadano de los Estados miembros de la Unión Europea pueda trasladar sus bienes personales siempre que se acoja a unos determinados motivos o unos requisitos establecidos en estas directivas, sin necesidad de estar sometida al impuesto, quedando exenta estos movimientos de bienes. Se prevé la devolución del IVA para los sujetos pasivos establecidos en otros Estados miembros. Se establece el sistema de reembolso del IVA a los sujetos pasivos no establecidos en la comunidad. Y bueno, se ha introducido una reciente directiva, la Directiva 2010-88, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere a la duración de la obligación de respetar un tipo normal mínimo. Bueno, pues esto no es más que una manifestación de la armonización fiscal en relación con el IVA, que sí que es una armonización bastante avanzada. Y en esta directiva concretamente se establece que a partir del 1 de enero del año 2011 todos los Estados miembros deben establecer un tipo general mínimo del 15%. Como os comentaba anteriormente, no se establece el tipo concreto, pero sí que estamos comenzando a establecer tipos dentro de un rango que nos permita ir aproximando poco a poco la distinta legislación fiscal en el ámbito del IVA de los distintos Estados miembros. Y he incluido finalmente una comunicación de la Comisión al Consejo, que ha denominado Estrategia coordinada con vistas a mejorar la lucha contra el fraude en materia del IVA en la Unión Europea. Es una comunicación del año 2008 y el objetivo de esta comunicación, como señala la propia Comisión en la misma, es aplicar 3 grandes tipos de medidas destinadas a mejorar el intercambio de información entre los Estados miembros y reforzar la cooperación administrativa entre ellos, sobre todo en lo relativo a la lucha contra el fraude y poniendo especial atención a los temas relacionados con la facturación. Los 3 grandes tipos de medidas son la reducción de los plazos para acelerar el intercambio de información entre Estados miembros, cuestión de gran importancia, fundamentalmente en temas relacionados con el fraude y la evasión fiscal, la recaudación y la recuperación de deudas tributarias en situaciones transfronterizas y el refuerzo de la cooperación administrativa entre los Estados miembros. Bueno, las comunicaciones son normas o son recomendaciones que se emiten desde la Comisión generalmente, y cuyo objetivo es invitar al debate o poner sobre la mesa cuestiones que en el seno de las instituciones comunitarias empiezan a plantearse como importantes para seguir avanzando en el proyecto de la Unión Europea. Estas comunicaciones no deben ser aplicadas de forma directa, al igual que ocurre con las directivas, no deben ser traspuestas directamente en las legislaciones nacionales, pero sí que son bastante importantes y sí que van determinando la dirección o el rumbo que van siguiendo las políticas de armonización fiscal comunitarias. En el ámbito de los impuestos indirectos, bueno, vamos a hacer una breve mención a los impuestos especiales y a la renta de aduana. Los impuestos especiales están totalmente armonizados. Desde el año 1993 se aplica el sistema definitivo, el sistema que estamos aplicando en la actualidad, que se encuentra regulado en la Directiva 2008-118 del Consejo, en el que se establece el régimen general de los impuestos especiales, y directiva que deroga la anterior Directiva
del año 92, que fue la que desde el año 1993 estableció este sistema definitivo totalmente armonizado sobre los impuestos especiales. Bueno, pues en relación con determinados productos objetos de impuestos especiales en el ámbito comunitario, se establece un sistema de circulación intracomunitaria en régimen suspensivo a través de una red de depósitos fiscales en el ámbito comunitario que se encuentran interconectados y todo regulado, todo el procedimiento de circulación regulado a través de procedimientos informatizados. En el ámbito de los impuestos especiales sí que se ha avanzado bastante y se ha puesto bastante interés por parte de los Estados miembros y desde el seno de las instituciones comunitarias con el objetivo de avanzar y de armonizar este tipo de impuestos. Bueno, en el ámbito de los impuestos indirectos, finalmente os señalo que se cobran en la salida del depósito fiscal para el consumo. En este caso ya se ha establecido el sistema de tributación en destino. En relación con las rentas de aduana, bueno, pues esto es un impuesto que recae sobre el consumo, sobre la importación o exportaciones de bienes, y bueno, pues en el ámbito del sistema tributario español puede enmarcarse dentro de la imposición indirecta, pero no formaría parte propiamente dicho del sistema fiscal o de los impuestos que forman parte del presupuesto nacional y permiten al Estado español la obtención de ingresos. Como sabéis, la unión aduanera es un fundamento esencial en el marco de la Unión Europea y ya el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea le otorgaba competencia exclusiva a la Unión en materia aduanera. Es una cuestión, la renta de aduanas, que se encuentra totalmente armonizada. Como sabéis, con nuestra adhesión en el año 1986 a la Comunidad Europea se produjo la supresión de las barreras o de las fronteras internas y tuvimos que renunciar a lo que había sido hasta entonces una parte de nuestra política económica, que era la política arancelaria, y que servía como instrumento de protección de la economía o del mercado nacional. Desde que entramos en la Unión Europea se suprimen las fronteras internas y va a ser la Unión Europea la que en exclusiva asuma las competencias relacionadas con la unión aduanera y por tanto con los aranceles que se aplican a aquellas mercancías que traspasan las fronteras de la Unión Europea. Bueno, las mercancías de terceros países se gravan con un arancel aduanero común que es completado por el arancel integrado de las comunidades europeas. La legislación relacionada con la renta de aduanas está contenida en el Código Aduanero Comunitario, en el que se garantiza una aplicación uniforme de las normas por parte de las administraciones aduaneras de los Estados miembros. Son los Estados miembros los encargados de aplicar el Código Aduanero Comunitario y son los que realizan la gestión de las competencias relacionadas con la unión aduanera en nombre de la Unión Europea. Y como comentaba, la renta de aduanas constituye uno de los recursos propios del presupuesto de la Unión Europea, es decir, no formaría parte de los ingresos o del presupuesto nacional de los Estados miembros. Antes de pasar al ámbito de la fiscalidad directa, he introducido en esta diapositiva un cuadro en el que se muestran los distintos tipos relacionados con el IVA en los 27 Estados miembros de la Unión Europea. El objetivo era que viésemos en qué nivel nos encontramos. En el caso de España, hasta el 1 de septiembre del presente año seguimos manteniendo un tipo general del 18% y dos tipos reducidos del 8 y del 4%. A partir del 1 de septiembre el tipo general se incrementará hasta el 21% y el tipo reducido del 8 se incrementará al 10%. Bueno, la idea era un poco que vieseis que España tenía uno de los tipos impositivos más bajos de la Unión Europea y basta compararlo con alguno de las grandes economías dentro del ámbito comunitario, como es el caso de Alemania, que ya tiene un tipo del 19% y un tipo reducido único del 7%, Francia, que tiene un tipo general del 21,2%, o Italia, que tiene un tipo del 23%. En el caso de Grecia también tiene un tipo del 23%, lo cual nos hace intuir que estas subidas de tipos impositivos vienen un poco o mucho derivadas de recomendaciones que se hacen en el ámbito comunitario a los estados que se encuentran en dificultades económicas en esta etapa de crisis y aprovechan
para recomendar que se suban los tipos impositivos y de este modo tratar de ir incrementando los tipos impositivos de aquellos estados que tienen un menor tipo para alcanzar la media europea, que se encontraría en torno al tipo del 21,5-22%. Como veis, los tipos generales se encuentran comprendidos en un rango entre el 15 y el 25%. Hay algún país, como es el caso de Hungría, que tiene un tipo general del 27%. Bueno, pues pese a la armonización comunitaria, fijaos que a pesar de que existen normas que han venido a regular los elementos fundamentales, bueno, pues al final una parte importante de los impuestos, que es el tipo impositivo, sí que se deja cierta libertad a los Estados miembros. También es importante destacar la cuestión relacionada con qué bienes son los que están sometidos a un tipo u otro. Por poneros un ejemplo, en España tomar un café estaría grabado al tipo del 8% del IVA. Si lo tomásemos en Luxemburgo, el tipo sería del 3%, y si lo tomásemos en Hungría nos grabarían con un tipo del 25% del IVA. Quiero decir con esto que también existe libertad por parte de cada uno de los Estados miembros para establecer qué productos están sometidos a un tipo u otro, lo cual también incide de forma notable en el consumo y en el precio final de mercado que tendrán los bienes sometidos a la tributación indirecta, y en este caso el impuesto sobre el valor añadido. En el ámbito de la fiscalidad directa, pese a que en el informe Newman ya en el año 1962, además de recomendarse la implantación en todos los Estados miembros del impuesto sobre el volumen de ventas, que gravase el valor añadido en cada fase del proceso de producción y distribución, ya se recomendaba la armonización de los impuestos indirectos para que la tributación indirecta fuese neutral respecto de las decisiones económicas y no se utilizase para distorsionar artificialmente los flujos productivos, dañando de este modo el principio de libre competencia. No obstante, los avances que se han producido en el ámbito de la fiscalidad directa han sido lentos y llenos de obstáculos. Han pasado a ocupar un segundo plano y pudiera incluso calificarse de fracaso los avances que se han producido en el ámbito de la fiscalidad directa, en la armonización fiscal comunitaria. Y pueden argumentarse varios motivos. El primero de ellos es la resistencia, que ya os comentaba, de los Estados miembros a ceder competencias y perder el control del impuesto sobre sociedades o del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que son esenciales ambos como instrumentos de política económica nacional. Otro de los motivos han sido los menores avances que se han producido en la libre circulación de capitales y trabajadores, que sería el ámbito al cual afectaría la fiscalidad directa respecto al libre movimiento de mercancías, que sí que ha proliferado con mayor velocidad, y por eso es que hemos centrado nuestros esfuerzos en la armonización fiscal dirigida a la fiscalidad indirecta. Y finalmente por la diversidad de los regímenes de imposición sobre sociedades existentes en la Unión Europea, que han dificultado avanzar en este sentido. No obstante, existen ya varias directivas en el ámbito de la fiscalidad indirecta que tratan de establecer normas comunes, de coordinar, de armonizar las legislaciones fiscales de los Estados miembros en el ámbito fundamentalmente del impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas. Y el impuesto sobre la renta de no residentes, que es el impuesto que gravaría a entidades, a personas jurídicas, a entidades de los Estados miembros que operasen en este caso en el territorio de otro Estado miembro. He incluido algunas de las directivas. El objetivo no es hacer un análisis exhaustivo de las mismas, sino una enumeración, ir viendo un poco en qué dirección se está avanzando en el ámbito de la fiscalidad directa dirigida a las empresas. La Directiva 2003/49 del Consejo está relacionada al régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros. Bueno, pues el objetivo de esta directiva es eliminar la imposición en origen y suprimir la doble imposición. Y los principales avances en el ámbito de la fiscalidad de las empresas van dirigidos a suprimir discriminaciones y la doble imposición, a prevenir casos involuntarios de no imposición y fraudes fiscales y la reducción de los costes fiscales derivados de ajustarse a disposiciones de varios sistemas fiscales. O sea, son pequeños pasos los que se han producido en el ámbito de la fiscalidad. Este es uno de ellos dirigido
a eliminar la doble imposición en el ámbito del pago de intereses y cánones entre sociedades de diferentes Estados miembros. La Directiva 2009/133 del Consejo, en el que se establece un régimen fiscal común aplicable a fusiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canje de acciones realizadas entre sociedades de diferentes Estados miembros, y cuyo objetivo va dirigido a evitar los obstáculos fiscales que se plantean las empresas establecidas en distintos Estados miembros en el ámbito de la Unión Europea. Finalmente, es incluida la Directiva 2011/96 de la Unión Europea, emitida por el Consejo, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y sus filiales de distintos Estados miembros. Es la conocida Directiva Matriz Filial. El objeto de esta directiva es eximir de retención en origen los dividendos y otros beneficios distribuidos por filiales a sus sociedades matrices, con el objetivo de eliminar de este modo la doble imposición de dichas rentas en la sociedad matriz. Hasta ahora, pues se preveía que cuando una sociedad matriz recibía dividendos de una sociedad filial establecida en otro Estado miembro que había tributado por el beneficio con cargo al cual se realizaba ese reparto o esa distribución de dividendos, tuviese la opción en su país, en el país de la entidad matriz, de deducirse hasta el límite. Esta es la regulación que se establece en nuestro impuesto sobre sociedades, que establece el texto refundido de la ley del impuesto sobre sociedades hasta ahora para regular este tema, y era que se permitía que se dedujese el importe de los impuestos pagados por los beneficios obtenidos en el otro Estado miembro hasta el límite del tipo que correspondería aplicar en el Estado español. Es decir, si una entidad filial establecida en Francia distribuía dividendos, una matriz en España, en Francia hubiese pagado el tipo del 35%, a la matriz se le va a permitir deducir en España hasta un tipo máximo del 30%. Ese 5% sería un exceso, una sobreimposición de los beneficios con cargo a los cuales se ha realizado la distribución de dividendos, del cual el Estado español no se hace cargo, no se responsabiliza, permite que deduzcamos como máximo hasta el límite de nuestro tipo interno. Bueno, pues la Directiva Matriz Filial viene a corregir un poco este sistema o este hecho de la doble imposición en rentas de dividendos entre la sociedad filial y la sociedad matriz. Os pongo una sentencia muy reciente del 4 de abril de 2012 del Tribunal Supremo, con la cual trato de llamar la atención sobre la dificultad que existe en la práctica a la hora de aplicar todas estas directivas y todas estas normas tendentes a la armonización fiscal comunitaria, y que se prestan en muchos casos a la ingeniería fiscal, digamos, de los agentes económicos, con el objetivo de seguir evadiendo o defraudando a nivel fiscal a los distintos Estados miembros. Esta sentencia versa sobre la aplicación de esta directiva, concretamente el artículo 14.1 apartado H del Real Decreto Legislativo 5/2004, por el que se establece el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes, en la cual se transpone a nuestro ordenamiento interno la Directiva 2011/96. Y bueno, pues la Sala del Tribunal Supremo rechaza la aplicación de la exención contenida de la Directiva Matriz Filial respecto a los beneficios distribuidos por una entidad residente en España a su matriz residente en otro país de la Unión Europea, cuyo socio último es residente en Estados Unidos. Y bueno, pues entre los argumentos arrojados por el Tribunal Supremo para rechazar esta aplicación, se establece la inexistencia de actividad directamente relacionada entre la sociedad matriz y la sociedad filial. Esto es una prueba clara de la posibilidad que existe en el ámbito de las directivas comunitarias de que, bueno, pues los agentes económicos traten de eludir la fiscalidad de un determinado Estado miembro haciendo uso de esta directiva. Este es el caso, por ejemplo, pues de una empresa estadounidense que tiene una filial en España, que la tiene establecida en España porque tiene un gran volumen de operaciones y porque obtiene unos beneficios importantes en el ámbito nacional, en España, y con el objetivo de evadir impuestos o de esquivar
el 30% al cual estarían sometidos sus beneficios en España, en la aplicación de nuestra legislación interna, piensa que va a crear una sociedad que va a tener la forma de matriz, por ejemplo, en Irlanda, donde el tipo de sociedades es el 12,5%. Y bueno, pues la idea sería, yo, sociedad filial de España, gran parte de los beneficios obtenidos los distribuyo en forma de dividendos a mi sociedad matriz establecida en Irlanda. Si aplico la directiva matriz filial, no voy a tener que tributar por esos dividendos distribuidos en España al 30% y sí que debería tributar en Irlanda al tipo del 12,5%. Se está produciendo un ahorro porcentual sobre este beneficio importante. Bueno, en este caso pues, se trataba de una empresa estadounidense que lo que hacía era establecerse en Irlanda con el objetivo de esquivar parte del porcentaje impositivo que se establece en nuestro sistema fiscal. ¿Qué sería muy importante en este ámbito? Bueno, pues en este ámbito sería muy importante la colaboración entre los Estados miembros y, ¿por qué no?, una cooperación administrativa. Piénsese el caso de Irlanda. Irlanda necesariamente tiene interés, le interesa el hecho de denunciar ante España que se ha creado una sociedad ficticia o una sociedad instrumental con el objetivo de evadir impuestos españoles y denunciarlo ante las instituciones correspondientes de la Unión Europea, pues hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si Irlanda lo denuncia, la sociedad matriz creada por Estados Unidos en Irlanda dejaría de tener funcionalidad alguna y en este caso Irlanda estaría renunciando a ese 12,5% de impuestos sobre los dividendos por beneficios obtenidos por una filial de su sociedad matriz en España, que si bien perjudican a España, están beneficiando a Irlanda. Con lo cual es muy importante que además de estas normas de armonización fiscal o estas directivas dirigidas a establecer un marco común o unos elementos comunes en el ámbito de la fiscalidad comunitaria, los Estados miembros se planteen la cooperación real y el intercambio de información de forma totalmente transparente con el objetivo de alcanzar nuestro proyecto común. En este caso, bueno, pues no sé si Irlanda está haciéndolo. El caso es que Irlanda sí que tiene un tipo del 12,5%. No, bueno, pues yo no sé cómo han conseguido mantenerlo, pese a que ha sido una economía rescatada por la Unión Europea. Pero bueno, pues esto ya es un desequilibrio importante en cuanto a la localización de las empresas. Lógicamente no es lo mismo operar en un país en el que el tipo de tributación es del 30% que en un país en el que el tipo de tributación sobre beneficios es del 12,5%. He querido señalar alguna propuesta de directivas emitidas por el Consejo. Son temas que se han puesto sobre la mesa, son temas que están siendo objeto de profundos debates, tanto políticos, ideológicos como técnicos, pero que bueno, pues ponen de manifiesto que actualmente se tiene una cierta preocupación por el ámbito de la armonización fiscal en relación con la fiscalidad directa. Una de ellas es una propuesta de directiva del Consejo muy reciente, del 16 de marzo de 2011, relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades. Su objetivo sería, al igual que ha ocurrido en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, no armonizar los tipos impositivos, sino garantizar la coherencia entre los distintos sistemas fiscales nacionales de la Unión Europea mediante el establecimiento de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades y establecer normas en relación con el cálculo y el uso de dicha base. Bueno, esto sería uno de los primeros pasos, sería empezar a poner un régimen común sobre la determinación de la base imponible en relación con el impuesto sobre sociedades y se correspondería con aquella directiva del año 1967 que comentábamos anteriormente, en el que empezó a establecerse el sistema común, empezaron a darse los primeros pasos en relación con el IVA. Vamos con retraso, pero bueno, si queremos avanzar en esta dirección y queremos apostar por el proyecto de la Unión Europea, es importante que vayamos planteándonos armonizar la fiscalidad entre los países con el objetivo de alcanzar el mercado único con mayor plenitud y permitir la competencia libre y leal en el seno del mercado único. Otra de las propuestas de directiva del Consejo versa sobre
el establecimiento de un sistema común del impuesto sobre transacciones financieras. En este caso, el objetivo es aplicar un impuesto común a las transacciones financieras, y lo que se plantea desde las instituciones comunitarias es hacer participar equitativamente a las entidades financieras en los costes que nos ha acarreado la crisis financiera que tenemos en el ámbito de la Unión Europea. Esto, como os digo, son propuestas, están encima de la mesa, se están debatiendo, pueden parecernos más o menos interesantes, más o menos aceptadas, pero en cualquier caso ponen de relieve que estamos avanzando en este ámbito. Finalmente, me pareció interesante incluir esta comunicación de la Comisión de diciembre de 2006, que se titulaba Consideración fiscal de las pérdidas en un contexto transfronterizo. No es más que una comunicación, es un texto redactado por la Comisión con el objeto de poner igualmente sobre la mesa o plantear el debate sobre el tema de establecer, si no un régimen común, al menos una norma mínima para la compensación de las pérdidas transfronterizas de las sociedades y grupos de sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Los diferentes sistemas fiscales de la Unión Europea, concretamente de los 27 sistemas fiscales distintos, establecen sistemas diferentes para la compensación de las pérdidas que se producen en el seno de las entidades, de las empresas que operan en el ámbito de la Unión Europea. En el caso de España, por ejemplo, existe un régimen de consolidación y de compensación de las pérdidas de los grupos de entidades. Está previsto para aquellas entidades que forman parte de un grupo de empresas en el ámbito interno. ¿Cuál sería el problema? ¿Dónde se está planteando el debate? Y ya hay jurisprudencia por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas al respecto. El problema es que hay grupos de sociedades que tienen sedes o filiales en distintos Estados miembros y que, bueno, pues las cuentas globales del grupo tienen pérdidas, y existiendo, sin embargo, dos sociedades que obtienen beneficios. Las sociedades que obtienen beneficios se encuentran situadas en Estados miembros distintos que las sociedades que obtienen pérdidas, dándose la circunstancia de que las sociedades que obtienen beneficios van a tener que tributar en el Estado miembro en el cual están obteniéndolas, en el estado de residencia de estas entidades, mientras que las sociedades que tienen pérdidas van a poder compensarse únicamente hasta el límite de la base imponible obtenida en el Estado miembro en el cual opera. Quiere decir esto que se puede dar el caso de un grupo formado por 5 empresas. Una de ellas opera en España y tiene un beneficio de 100 millones de euros, las otras 4 operan, una en Francia, otra en el Reino Unido y 2 de ellas en Alemania, y todas ellas tienen pérdidas que suman un importe total de 400 millones de euros. Bueno, pues esta empresa va a tener que tributar un 30% en España sobre los 100 millones de euros de beneficios que ha obtenido, no pudiendo deducir o compensar de ese beneficio o de esa base imponible los otros 300 o 400 millones de euros de pérdidas que está obteniendo en el resto de empresas de su grupo. Bueno, pues esto es una cuestión importante, es una cuestión que hay que tener en cuenta y es una cuestión que obstaculiza de forma importante el establecimiento de empresas en los distintos Estados miembros, que influye sobre sus decisiones y, por supuesto, influye sobre la libre competencia en el ámbito de la Unión Europea. En relación con la fiscalidad de los particulares, que afecta a las personas físicas, os he señalado alguna directiva y comunicaciones de la Comisión sobre temas relacionados con la fiscalidad de las personas físicas. Una de las más importantes es la Directiva 2003/48 del Consejo, relativa a la fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses. Esta directiva lo que permite es que los intereses del ahorro percibidos en un Estado miembro por personas físicas que tienen su residencia fiscal en otro Estado miembro estén sujetos a la imposición efectiva de conformidad con las disposiciones legales de este último Estado, es decir, de su estado de residencia. De esta manera lo que se está tratando es de evitar la doble imposición o la sobreimposición que pudieran producirse sobre los rendimientos del ahorro en el caso de personas físicas. Existe también una comunicación de la Comisión del año 2003 sobre imposición de los dividendos percibidos por personas físicas en el mercado interior. Igualmente existe otra comunicación de la Comisión del año 2001
consagrada la eliminación de los obstáculos fiscales a las prestaciones por pensiones transfronterizas de los sistemas de empleo. Esta es otra de las cuestiones que está sobre la mesa y que considero de peso en el ámbito de la fiscalidad directa que afecta a los particulares. Bueno, pues una vez realizado este repaso un poco denso de las principales políticas las principales normas que se han emitido en el ámbito de la Unión Europea dirigidas a la fiscalidad directa, he elaborado dos cuadros con datos bastante actualizados con el objetivo de que veamos cuál es la situación en la que nos encontramos en el ámbito de la fiscalidad directa. En el primero de ellos se establecen los tipos máximos del impuesto de sociedades en los 27 Estados miembros y se muestra además la media del tipo de sociedades en la Unión Europea. Llama la atención que el nivel impositivo en el ámbito del impuesto sobre sociedades de España se encuentra muy próximo al de países que lideran el proyecto de la Unión Europea o a las grandes economías del entorno comunitario. Como veis, nosotros tenemos un tipo del 30%, mientras que Alemania tiene un tipo del 29,8% o el Reino Unido estaría en torno a un tipo del 28%. He señalado el caso de Irlanda porque es bastante llamativo que este Estado miembro continúe teniendo un tipo del 12,5% y bueno, pues ya ha sido conocido el caso de algunas empresas de nacionalidad española y con residencia en España que en el caso de sus operaciones o sus ventas por vía electrónica existía la posibilidad de establecerse en Irlanda y así lo hicieron, tributando por gran parte de sus ventas realizadas por vía electrónica en Irlanda a un 12,5% en lugar de hacerlo en España al 30%. Bueno, pues estas son algunas de las distorsiones que todavía se producen en el ámbito comunitario derivadas de la falta de armonización fiscal en este ámbito. En el cuadro de la derecha os muestro el tipo que representaría la carga fiscal empresarial. La carga fiscal, además de incluir impuestos sobre sociedades, incluye cotizaciones sociales, impuestos sobre el trabajo a cargo del empleador, los impuestos sobre el patrimonio y transmisiones patrimoniales, impuestos sobre dividendos y ganancias de capital, así como tasas por recogida de basuras, impuestos de circulación de vehículos y otros tributos análogos que recaen sobre las empresas. En definitiva, lo que se muestra es qué tipo final, qué carga fiscal están soportando nuestras empresas en los distintos Estados miembros. Bueno, pues aquí paradójicamente, si bien en el impuesto sobre sociedades, en el tipo puro del 30% del impuesto sobre sociedades, nos encontrábamos muy cerca al tipo de Alemania, que es uno de los referentes en el ámbito comunitario, si nos fijamos en la tabla de la carga fiscal, vemos que España se va a un tipo próximo al 60%, mientras que Alemania está en un tipo próximo al 45%. Es decir, las empresas españolas están sometidas a una tributación que supera a la tributación que tienen que afrontar las empresas que estén situadas, residentes en Alemania, en un 15%. Dato bastante significativo, sería de un 25%, de un 20% si lo comparásemos con el Reino Unido. Con lo cual aquí sí que existe una diferencia importante y sí que es un tema a tener en cuenta, ya que la carga fiscal empresarial influye mucho en la decisión de los inversores y de las empresas a la hora de establecerse en un Estado miembro u otro y a la hora de decidir dónde localizan su actividad productiva. Y bueno, también es de resaltar, además de la carga fiscal empresarial, en el caso de España es llamativo, pero somos uno de los países de la Unión Europea con mayor carga burocrática a nivel administrativo y a nivel de costes de constitución de sociedades y a nivel de burocracia administrativa pura en la creación, el depósito de documentos y en definitiva en la constitución de una sociedad en nuestro país. Esto es otro de los aspectos que deberíamos seguir avanzando en el ámbito comunitario y establecer, bueno, pues si no un régimen homogéneo, por lo menos un sistema común aproximado en el que la carga burocrática y la carga fiscal fuese parecida en los distintos Estados miembros, incluso planteándonos la necesidad de cooperar o de coordinar o de establecer una administración
comunitaria en este ámbito que nos permitiese hacer realidad este intento por armonizar nuestra fiscalidad comunitaria, y que tan importante es si queremos avanzar en el proyecto del mercado único y queremos defender el proyecto del euro, que se encuentra en el punto de mira a nivel mundial. Finalmente os establezco algunas medidas de armonización fiscal en el ámbito de la cooperación administrativa que me parecen interesantes y bueno, pues ponen de relieve en qué dirección se está trabajando. Una de ellas es la decisión de diciembre de 2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un programa comunitario destinado a mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior, consolidando la cooperación entre los países participantes, sus administraciones y cualquier otro órgano. El tema que comentábamos antes de la matriz filial, de si le interesaba a Irlanda o no denunciar ante España que había una entidad ficticia, una sociedad instrumental establecida en su país, cuyo objetivo era librarse del 30% que tendría que pagar por esos beneficios obtenidos en España y pagar un 12% en su país. Bueno, pues no sabemos si a Irlanda le interesa o no sabemos si sería lo suficientemente honesta para denunciarlo, pero sí que es verdad que en el seno de la Unión Europea se están dando pasos para consolidar esta cooperación entre los países participantes y sus administraciones. La contribución del programa Fiscalis 2013, esta decisión del Parlamento del año 2007, establecía un programa de actuación del año 2008 a 2013 y se le dio la denominación de programa Fiscalis 2013. La contribución al desarrollo y cooperación entre las administraciones fiscales persigue los siguientes objetivos: la aplicación uniforme de la legislación fiscal de la Unión Europea en todos los países miembros, la protección de los intereses financieros nacionales y europeos, el buen funcionamiento del mercado interno a través de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, incluida en su dimensión internacional, la prevención de distorsiones de competencia o la reducción de la carga de las obligaciones que pesan tanto sobre las administraciones como sobre los contribuyentes. Bueno, pues se están dando pasos en este sentido y iremos viendo cómo evoluciona el proceso de armonización y cooperación administrativa. Existe una directiva del año 2011 que os incluye sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad aplicable a los impuestos directos, así como los impuestos indirectos que no hayan sido cubiertos por la legislación de la Unión Europea. En relación con el impuesto sobre el valor añadido, existe un reglamento de la Unión Europea de octubre de 2010, que también está relacionado con la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, y un reglamento del año 2004 sobre la cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales, que, como comentaba, sí que se han dado grandes pasos y sí que existe una armonización fiscal bastante conseguida. Existe un intercambio de información y unos procedimientos informatizados que permiten hacer realidad, en este caso, el ámbito de la armonización fiscal en el seno de los impuestos especiales. Y finalmente existe una comunicación de la Comisión del año 2006 relativa a la necesidad de elaborar una estrategia coordinada de mejora de lucha contra el fraude. Como comentaba, estas comunicaciones no son más que temas que se ponen sobre la mesa con el objetivo de poner en debate, de generar el debate en el seno de las instituciones comunitarias sobre la necesidad de avanzar en este ámbito. Hasta aquí lo que ha sido la parte que considero un poco más densa o más dura de la exposición, que ha sido, bueno, pues esta enumeración de las distintas normas, de los distintos pasos que se han dado en el ámbito de la armonización fiscal. El objetivo del curso, cuando se plantea en sus inicios, era, bueno, pues comentar un poco sobre el tema de la armonización fiscal y, sobre todo, bueno, pues hacer hincapié en la necesidad de plantearnos la viabilidad de este proyecto y la necesidad de poner de nuestra parte, por parte de todos los Estados miembros, para conseguir el proyecto de la Unión Europea. Pongo algunas cuestiones a modo de preguntas con el objeto de que reflexionéis sobre este tema. Y bueno, pues ahora doy paso al turno de preguntas, por si alguien tiene alguna cuestión concreta. Sí que es cierto que, bueno, pues si tenéis alguna cuestión técnica más de fondo, pues tenéis mi correo electrónico en las diapositivas y podemos comentarlo con más detenimiento, ya que no son temas sencillos. Pero sí que sería interesante que alguno de vosotros, si lo desea, bien a través del chat, bien a través del micrófono, los que dispongáis de este medio, compartís con nosotros vuestra opinión sobre alguna de las cuestiones que aquí os planteo.
Es sólido el proyecto comunitario. Estamos dispuestos los países miembros a compartir nuestros recursos y enfrentarnos de forma conjunta y solidaria a los problemas y dificultades que afectan a cualquiera de los Estados miembros. ¿Están los países miembros dispuestos a continuar cediendo soberanía mediante una mayor transferencia o cesión de competencias en favor de las instituciones comunitarias? En el seno de la Unión Europea, ¿perseguimos el interés común o estamos en un club en el que cada Estado antepone sus intereses nacionales a los intereses del conjunto de los Estados miembros? ¿Somos conscientes y se nos hace partícipes a los ciudadanos de la magnitud del proyecto comunitario? Además de la armonización en el ámbito legislativo, ¿sería necesaria una armonización administrativa a nivel comunitario? ¿Está España en condiciones de abordar este reto con 17 administraciones o regímenes autonómicos distintos en el ámbito interno, cada uno de ellos con sus particularidades fiscales? ¿Estamos a tiempo de dar marcha atrás en el proyecto comunitario? Sea cual fuere la respuesta, no hay tiempo que perder. Dicho esto, no voy a ser yo quien responda a estas cuestiones. Tengo una opinión más o menos argumentada sobre alguna de las cuestiones. En cualquier caso, sí que creo que es importante que empecemos a plantearnos con seriedad si queremos avanzar o no en el proyecto comunitario, si queremos participar o no en el proyecto de la Unión Europea, y en caso de ser la respuesta positiva hay que ponerse manos a la obra, hay que empezar a avanzar y hay que empezar a comprometer a los Estados miembros, a cada uno de los Estados miembros, para que afrontemos el reto del proyecto común unidos y afrontando todos en la misma medida las dificultades que se nos planteen. Además del tema de la armonización comunitaria que se ha puesto sobre la mesa a raíz de la crisis financiera y económica actual sobre la Unión Europea, existen otras cuestiones que por todos conocidas en el ámbito financiero, por ejemplo, sobre establecer un sistema de emisión de eurobonos que estuviera respaldado por el conjunto de la Unión y que permitiese corregir situaciones que pudiésemos calificar de injustas o como poco desiguales en el seno de la Unión Europea. Este es el caso de que Alemania, por ejemplo, está financiando su deuda o está obteniendo financiación en los mercados, afrontando un pago, un coste próximo al 1%, mientras que España, en la situación que nos encontramos con una prima de riesgo disparada, estamos teniendo que hacer frente a un coste de en torno al 6-7%. Otra de las cuestiones en el ámbito financiero que se está planteando es la existencia de una institución de ámbito comunitario que ejerciese funciones de supervisión. Sin ir más lejos, el ministro de Hacienda ayer comentaba que parte de la culpa del déficit de nuestro sistema financiero correspondía a las instituciones comunitarias que no fueron capaces de detectar y advertir sobre la situación en la que nos encontrábamos. Y bueno, pues se está planteando la cuestión de crear una institución comunitaria o un organismo comunitario que realizase funciones a nivel comunitario parecidas a las que realiza nuestro Banco de España en el ámbito interno. ¿Sería interesante? Bueno, pues habría que planteárselo. Otro de los temas que está en el debate es la creación de agencias de rating. Y la señora Merkel recientemente decía que sería necesario el establecimiento de niveles salariales uniformes en los distintos países de la comunidad. Bueno, pues no son más cosas, en mi juicio son bastante utópicos, siempre y cuando no se den pasos importantes en otros ámbitos de mayor interés. Dicho esto, es el momento de que, si lo deseáis, planteéis alguna cuestión, o que, bueno, pues si alguno lo deseáis, compartáis con todos nosotros vuestra opinión en relación con alguna de las reflexiones que hemos planteado. Bueno, Miguel Vieito y Angasa 792 tienen alguna pregunta que hacer, o supongo que igual quieren dar su opinión sobre alguna de las reflexiones planteadas. Si queréis, en la parte inferior izquierda, si pulsáis sobre la figura del micrófono que aparece, si tenéis micro, podéis plantear la voz, podéis plantear la duda a través del micrófono, y de no ser así podéis plantearla a través del chat. Algunas de las preguntas que se están planteando o cuestiones que se están planteando a través del chat están relacionadas pues con temas como los que hemos comentado hasta ahora, el caso de Irlanda, en el que se establece en el que Angasa dice que las asimetrías fiscales no son integradoras, sino que pondrían un dumping fiscal
¿Y qué mecanismos tiene la Unión Europea para corregirlo? Bueno, pues los mecanismos que tiene la Unión Europea son los que hemos comentado. De momento estamos dando pasos lentos hacia, hacia la armonización fiscal. Como la Unión Europea no tiene competencia exclusiva en este ámbito, y en cualquier caso, como hemos comentado anteriormente, en el ámbito de la política fiscal es necesaria la unanimidad entre todos los Estados miembros para adoptar decisiones en el ámbito comunitario. ¿Qué pueden hacer contra Irlanda? Pues supongo que estar llamándole la atención, estar hablando con los ministros competentes y, bueno, pues poner condicionantes a su rescate. ¿Por qué Irlanda, que ya ha sido rescatada, no ha subido el tipo del 12,5% a un tipo más armonizado o más acorde con el resto del tipo establecido en los Estados miembros? Pues no lo sé, es una incógnita. Es una incógnita, puede estar relacionado con que Irlanda esté sobreviviendo eh, porque muchas empresas, como el caso de alguna española, han decidido establecerse en Irlanda con el objeto de eludir parte de la tributación más alta de otro Estado miembro. Esto quiere decirse que si Irlanda incrementase del 12,5 al 30% su, su tipo impositivo, en el caso del impuesto sobre sociedades, gran parte de estas empresas dirían, bueno, pues entonces me voy a España, que es donde mejor estoy y es mi país de origen y ya no tiene sentido que me establezca en Irlanda. No sé si existe alguna cuestión económica de este tipo de fondo que, bueno, pues las instituciones, los organismos europeos, en consenso con los organismos, con los ministros competentes de Irlanda, hayan decidido que van a esperar un tiempo para que la situación de Irlanda no sea más catastrófica. Es claro que esto está suponiendo una traba y es claramente una distorsión de la competencia libre y leal en el seno de la Unión Europea. Casos parecidos a los de Andorra y Malta, pues sí. Con Andorra se firma un convenio en el que se le permitía la utilización del euro y, bueno, pues tienen también regímenes eh, como poco peculiares y, bueno, están operando en el mismo contexto del mercado único que nosotros y con alguna ventaja o con algún privilegio respecto al resto de los países de la Unión Europea. Son todo temas bastante complejos, no tienen vamos, yo por lo menos no tengo una respuesta argumentada y firme en relación con estos temas. Supongo que lo primero que hay que hacer es plantearse si realmente queremos todos formar parte de este proyecto, y una vez que decidamos que queremos formar parte de este proyecto, está claro que lo que hay que hacer es dar grandes pasos en la armonización y llegar a una homogeneización. En el caso de la fiscalidad, en el caso de las políticas fiscales, y, bueno, yo creo que sería muy interesante establecer organismos centralizados a nivel administrativo en la Unión Europea que se encargasen de temas de fraude fiscal, de temas de gestión de información entre los Estados miembros bueno, pues de cuestiones relacionadas con la fiscalidad. ¿Por qué existen estas distorsiones o estas desigualdades o estos desequilibrios? Bueno, pues porque Europa está a medio hacer desde mi punto de vista. Se han dado grandes pasos, pero nos queda mucho camino por recorrer. Mientras estemos en esta situación, pues siempre habrá algún país que se está beneficiando de unas circunstancias que están perjudicando al resto.
Bueno, en relación con lo que ha comentado Miguel, estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión, Miguel. Se trata de un tema de gran complejidad. Se trata de un tema sobre el que, bueno, no sé qué entiendes tú por ciudadano medio, pero sí es verdad que en un porcentaje muy alto de los ciudadanos comunes de la población, no sé si del resto de la Unión Europea, pero al menos de nuestro país, desconoce. Y por supuesto, cuando existe desconocimiento, me temo que no va a existir implicación ni compromiso con el proyecto. Eh, no puedo tampoco, ya te digo que no tengo una opinión muy argumentada sobre el tema, porque a mí me parece un tema complejísimo. Creo que es importante que nos planteemos realmente si queremos apostar por el proyecto. Si es así, hay que ponerse a trabajar sin descanso desde ya, y de no ser así hay que empezar a ver de qué manera deshacemos el club, o de qué manera pues dejamos el club para compartir determinadas, pues no sé si determinadas instituciones, determinada normativa o determinados privilegios en el ámbito del mercado único, pero en cualquier caso hay que dar muchos pasos. Sobre la cuestión de la armonización fiscal, yo ya lo comentaba antes, bueno, en la pregunta que planteo en las reflexiones. ¿Está España en condiciones de abordar este reto con 17 administraciones o regímenes autonómicos distintos en el ámbito interno, cada uno de ellos con sus particularidades fiscales? Claro, nos estamos planteando sobre la viabilidad o sobre la necesidad de realizar una armonización a nivel comunitario en el que somos 27 Estados miembros. Nos estamos olvidando que cada uno de los Estados miembros tiene un régimen de organización interno distinto. En el caso de España tenemos el sistema de las autonomías, y que en el seno de este sistema también existen diferencias o distinto trato según unas autonomías u otras en relación con determinados impuestos. ¿Podemos nosotros plantearnos el hecho de armonizar fiscalmente nuestros impuestos con el resto de 27 Estados miembros cuando estamos dándonos tirones de oreja constantemente en el ámbito interno? Bueno, pues habría que plantearlo. Igual es más fácil hacerlo a nivel global y el pequeño problema interno quedaría en un segundo plano. No lo sé, yo creo que al final el paso 2 viene después del primero, y mientras a nivel interno no tengamos un sistema totalmente armonizado y por supuesto homogéneo, porque sí que el sistema interno se basa en la unidad del Estado y la solidaridad entre todas las comunidades que lo integran según establece la Constitución española. Y bueno, pues esta solidaridad puede ser más o menos enjuiciable o más o menos real en el ámbito nacional, con lo cual, bueno, pues no hay más que seguir dando pasos, seguir avanzando. Yo creo que ya es importante el hecho de que se estén planteando debates en relación con este tema, y la crisis, bueno, pues por supuesto los efectos son devastadores, y sobre todo pues aquellas familias que están sin empleo son las que más lo sufren. Pero si hay que sacar alguna parte positiva de esta situación catastrófica, pues yo creo que sería el hecho de que nos va a obligar a todos a reflexionar un poco sobre la situación en la que nos encontramos, sobre las cosas que hemos hecho bien o mal en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social. Y bueno, pues a lo mejor es el momento de poner en común intenciones y aunar esfuerzos para alcanzar este proyecto. Pero en cualquier caso lo veo difícil, y creo que puede ser una buena ocasión para empezar bueno, pues a sentar las bases del gran proyecto, que ya tiene unos cimientos, pero le falta la estructura. Bueno, sí que hay varios, bueno, pues en base a las discusiones sobre el proyecto de la Unión Europea podemos sacar varios temas para debatir. Y es cierto que no estamos hablando del Estado autonómico, y en ningún caso hay que sacar este tema, porque tampoco nos ocupa, ni bueno, pues es que sería la forma de debatirlo.
a través de un chat y yo siendo el único que tiene un micrófono. Pero bueno, para que veáis la magnitud del proyecto comunitario. O sea, el proyecto comunitario son muchas las cosas que hay que ir adaptando, son muchas las cosas que hay que ir cambiando y son muchos los pasos que nos faltan por dar. Comenta Manuel si tiene sentido el hecho de establecer un regulador centralizado a nivel europeo en el ámbito de la recaudación. Pues no sé si tendría sentido, Manuel. Desde luego, mientras no exista un compromiso serio de intercambio de información y mientras Irlanda ni siquiera se plantee el hecho de si le conviene o no denunciar aquel tema que comentábamos de la filial en España, pues no tiene ningún sentido. O sea, no sé si a medio o largo plazo o una vez que el proyecto se ponga en pie lo tendría, pero a día de hoy donde pues se están dando pequeños avances en el ámbito de la información y de la transparencia entre los Estados miembros y seguimos cuestionándonos el tema de los desequilibrios y de los privilegios de uno y las injusticias que recaen sobre otros, pues desde luego no sería el momento de decir, bueno, pues la solución es el establecer un recaudador único. No, pero sí que es verdad que si seguimos avanzando en el proyecto, pues tendría sentido hacerlo a través de una armonización administrativa también, bajo mi punto de vista. A ver, el tema es muy complejo, lógicamente, bueno, Jaume está sacando temas relacionados con, a ver, donde he leído el tema de, bueno, pues relacionado con corrupción, no sé si he leído en algún momento corrupción. Bueno, está claro que existen muchos temas de fondo, porque también en la Unión Europea se fían menos de nosotros o tienen menos credibilidad. La economía española, bueno, pues es cierto, es una desgracia, a mí, bueno, pues no me gusta reconocerlo, pero es cierto que vivimos en un contexto político peculiar, en el que se ha derrochado pues la totalidad del superávit que se produjo en los años de bonanza económica relacionado con el sector de la construcción y en inversiones más o menos productivas o más o menos inútiles. El caso claro son la multitud de aeropuertos que tenemos en España, tenemos tanta red de trenes de alta velocidad como Alemania, tenemos una autovía que conecta todas las comunidades con la capital, en fin, tenemos una red de infraestructuras que es muy interesante tenerla y es muy positivo, pero que no sé si pues son una muestra, por supuesto la de los aeropuertos vacíos e inútiles en varias ciudades de este país. Tenemos pues solo nosotros casi el mismo número de aeropuertos que el resto de la Unión Europea, con lo cual es un dato bastante importante. Y no sé, es que sobre este tema podría divagarse. Está claro que hay que mejorar en el ámbito interno. En el ámbito interno se están descubriendo escándalos financieros y escándalos de corrupción cada legislatura y cada año, de un color y de otro. Y bueno, pues se plantea si la clase política, y una de las reflexiones que a veces hago, la clase política tiene una vocación política, renuncia a su vida personal y a su vida profesional y aparte de sus beneficios económicos que pudiera obtener en el ámbito privado porque su deseo es luchar por el bien común, entregarse a los ciudadanos y realizar una labor responsable a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Ese es el objetivo que persigue una persona que se aventura en la política en nuestro Estado. Pues no lo sé, pero es dudoso. Entonces, mientras esta sea la base, pues lo que transmitimos a Europa no es más que incertidumbre y desconfianza. Bueno, Manuel plantea que en qué nos perjudica a nuestro país un posible avance en la armonización fiscal europea. Pues habría que analizarlo en profundidad. Es que dar opiniones
sobre un tema tan complejo es muy arriesgado. No voy a ser yo quien me moje en exceso en este tipo de cuestiones. ¿Puede perjudicarnos? Pues menos que a Irlanda, por ejemplo, podría ser una respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un tipo bastante alto y tenemos una carga fiscal superior del resto de la Unión Europea, con lo cual, pues si se armonizase y bajásemos esa carga, igual pues mejorábamos en competencia. En ese sentido podría ayudarnos, podría beneficiarnos el ámbito de los avances en el ámbito de la armonización fiscal y no perjudicarnos. Por otra parte, hay que pensar que el ámbito de la política fiscal es bastante complejo. Es a través del sistema impositivo nuestro Estado obtiene gran parte de los ingresos que destina en su presupuesto para realizar su gasto. Lo que hablamos antes de la carga fiscal es que la mayor o menor presión fiscal que un país ejerce sobre las empresas o sobre los particulares está íntimamente relacionado con el sistema de previsión social, el sistema de prestaciones sociales, en definitiva las ventajas que ofrece o la gratuidad en los servicios que ofrece un determinado Estado. Entonces también igual habría que hacer una armonización a nivel del estado del bienestar europeo. O sea, no es tan simple como decir armonizamos impuestos. Ya, oiga, pero es que yo con esos impuestos financio una cantidad de servicios públicos que ofrezco en mi estado que usted no ofrece, porque los tiene privatizados, o porque, bueno, pues ustedes apuestan por la sanidad privada en lugar de por la pública, o por la enseñanza privada en lugar de por la pública. Son temas muy complejos. O sea, antes de dar el salto a la armonización fiscal hay que plantearse grandes debates a nivel nacional que luego se lleven a nivel comunitario y tratemos de dar pasos en la dirección correcta. Es un tema muy complejo y yo creo incluso que los ciudadanos deberíamos ser partícipes de este tipo de decisiones, que sí, que al final se decidan por mayoría en cada estado, pero a los ciudadanos se nos debe preguntar, se nos debe informar sobre las ideas que se están planteando y preguntarnos sobre qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos dirigirnos. Entonces, bueno, pues es un tema complejo, es que tampoco es fácil dar una respuesta hacia qué ventajas y qué inconvenientes obtendríamos nosotros de que se produjesen avances en la armonización fiscal europea. Pues habría que verlo, pero antes de dar esos avances yo creo claramente que hay que sentar unas bases sólidas en cada uno de los Estados miembros y luego plantearse si realmente este proyecto es un proyecto de ciudadanía, es un proyecto que además en el entorno económico, pues queremos que avance en el entorno político, incluso en un entorno social de convivencia entre todos los ciudadanos de los Estados miembros, algo más de 500 millones de habitantes, pues hay que dar pasos, hay que ir dando pasos y ir viendo cuáles son las bases que hay que sentar y sobre qué hay que trabajar. Es un tema muy complejo. Supongo que hay gente que está dedicando gran parte de su tiempo a investigar sobre estas cuestiones y a hacer planteamientos al respecto. Y bueno, pues todas estas comunicaciones que hemos comentado que salen de la comisión, pues son prueba de que hay gente, hay intelectuales y gente que está dedicando todos sus esfuerzos en ver cuáles son los pasos que hay que dar para avanzar en el buen sentido. Bueno, Victoria comenta el tema de los AVE, del tren de alta velocidad, que también son ruinosos y que nadie se mete con ellos ya, pero la condición del ciudadano español es que todos queremos tener un AVE que llegue a nuestro pueblo y que, bueno, pues como el ser humano también yo creo que es envidioso por naturaleza, pues si tenemos un AVE que conecta Madrid con Barcelona o con Sevilla, ¿por qué no va a haber un AVE que conecte Madrid con Badajoz? A mí me vendría muy bien, que soy de Extremadura, para desplazarme a mi pueblo, pero creo que no tiene ningún sentido un AVE a Badajoz, porque el flujo de personas que utilizarían el AVE no permitiría ni siquiera cubrir el sueldo de las personas que están al mando del aparato. O sea, ni el maquinista y los 4 revisores. Su sueldo se cubriría con el número de ciudadanos que utilizarían el AVE trayecto Madrid-Badajoz. Pero ¿por qué no? Si todos piden un AVE, ¿por qué no vamos a pedir nosotros un AVE?
es condición de ciudadano español. Son otras de las cosas que hay que seguirse planteando. Si hay aeropuerto en Madrid y Barcelona, ¿por qué no tener un aeropuerto en Ciudad Real? ¿Por qué no tener un aeropuerto en Castellón? ¿Por qué no tener un aeropuerto en Valladolid? ¿Por qué no tener un aeropuerto en Cuenca? Bueno, en Huesca. Pues ¿por qué no? Hay que irse planteando todas estas cosas. Lo interesante de todo esto y el objetivo que tenía mi charla, más que pues aburrir con todo este tipo de pasos que se han dado a nivel de legislación comunitaria en el ámbito de la armonización, era un poco despertar el interés y la reflexión y la inquietud sobre este tema. Tiene que estar en la calle, tiene que empezarse a debatir entre la gente y la gente empezar a plantearse hacia dónde queremos ir. Yo creo que es un buen momento de plantearnos si todo fue culpa de los bancos o todo fue culpa del Banco de España, o también tuvimos nosotros parte de culpa, que firmamos el papel en el que nos comprometíamos a pagar una casa durante 40 años a un precio que nadie nos aseguraba que pudiésemos afrontar. Pues sí, el banco nos ofreció el oro y el moro, pero nosotros nos llevamos el oro y el moro a casa. Con lo cual, pues es el momento de hacer autocrítica. Yo creo que todos debemos reflexionar sobre este tema y bueno, pues son temas a mi juicio bonitos, interesantes y que bueno, nos pueden llevar a hacer un mundo mejor en el contexto comunitario, en el contexto económico, social y político en el que nos encontramos. Aquí sí que podemos dar pasos que avancen en una línea de mejora y de. Bueno, pues nada, llegado a este punto en el que estamos siendo pocos los que estamos participando dando nuestra opinión, aunque siguen muchos al otro lado de la pantalla. Nada, agradeceros vuestra participación en estos cursos y vuestra atención a la charla que hemos realizado. Y ya os digo, mi objetivo, siento mucho quizás un poco la densidad o el aburrimiento que puede producir una charla sobre este tema, y sobre todo porque no se prestaba la diapositiva a poner un pequeño guión y luego yo comentarla, porque al ser todo directivas y todas con una denominación de cifra barra letras, pues no podía yo memorizarlas para hacer la exposición, con lo cual decidí introducirlas en las diapositivas. Esta parte ha sido un poco más densa. En cualquier caso, bueno, pues lo tenéis como soporte teórico por si alguien luego quiere meterse en la red y buscar esas directivas y ver qué objetivo persiguen y qué se está investigando. Y ya os digo que el objetivo principal que perseguía cuando propuse este tema fue despertar un poco el interés y la inquietud en los participantes y sobre todo invitar a la reflexión. Y nada más, os agradezco, como os digo, vuestra presencia y vuestra atención. Ya sabéis dónde estamos. A través de nuestra página web podéis obtener toda la información que queráis de la universidad. Yo, como profesor de Finanzas y Derecho Tributario, estaré encantado de teneros a cualquiera de vosotros como estudiante. Siempre es un placer tener a gente con inquietudes y gente que su objetivo es aprender y progresar en el ámbito académico, y esa es la satisfacción del profesor. Entonces, bueno, esperamos verles como alumnos en UDIMA, y si no, pues en algún otro curso de verano. En cualquier caso, ya sabéis que estamos a vuestra disposición en nuestra página web, en el número de teléfono que aparece en la pantalla y a través de Twitter. Os agradezco enormemente vuestra asistencia y, bueno, pues vamos a tratar de ir transmitiendo en nuestros pequeños núcleos estas ideas y estas reflexiones que al final nos van a permitir avanzar en la buena dirección. Nada más, buenas tardes ya, y ha sido un placer, como os digo, y hasta otra ocasión.